de la definición de las condiciones de la línea estratégica cuando la diseñamos, la definición, ¿cuál otra? Profe, hablábamos de la definición. Cuantificable y cualificable, ¿no? Cuantificable y cualificable. Exacto. Son las tres condiciones. La definición, la cuantificación y la cualificación. ¿Por qué? Porque todo eso debe ser medible y hay indicadores que son cuantificables como hay indicadores que son cualificables. Entonces, en ese diseño, la línea estratégica, hacemos el alistamiento para poder hacer la proyección de la financiación del plan de desarrollo que va en el quinto nivel, que es la viabilización. Y en la viabilización tomamos el programa de gobierno y allá hicieron una aproximación por sectores de la situación problemática y aproximaron ya unas líneas generales, no las llaman todavía estratégicas, algunos la pueden llamar estratégicas, pero no lo son. Son unas líneas generales de cuál nivel, del nivel 2, así no lo hayan clasificado técnicamente, pero ahí hay unas aproximaciones financieras para los 4 años en salud, en educación, en infraestructura, movilidad, etc. Entonces son unas aproximaciones que se tienen en ese presupuesto general para los 4 años en el programa de gobierno. Y ya el nivel número 6 es la ejecución. Y la ejecución ya se realiza es con base a las fuentes de financiación que se tienen en el presupuesto. Ahí aclaraba, de acuerdo a una de las preguntas que nos realizábamos, cómo son esas herramientas financieras que las vamos a ver en un capítulo específico en el tema de presupuestación. Pero partimos del plan plurianual de inversiones, lo desagregamos a un plan de inversiones, luego lo bajamos a un presupuesto anual y de ese presupuesto anual otro instrumento que tenemos en planeación es el plan de acción. Y en el plan de acción están configuradas las líneas estratégicas, los programas, están los proyectos y está el plan operativo anual de inversiones. Este es el que me permite operativizar el plan de desarrollo en sus líneas estratégicas. Todo esto me va a permitir tener unos indicadores tanto de viabilización como de ejecución que me dan la oportunidad de hacer el plan indicativo y realizar los respectivos ajustes para poder cumplir con las metas de resultado que son las de las líneas estratégicas del plan de desarrollo y las metas de producto que son los de los proyectos que estoy ejecutando en inversión. Esas son las metas de producto. Entonces, con esa síntesis que he hecho respecto a los 6 niveles, nos vamos a ubicar en el análisis del diagnóstico, que es de la situación problemática, y lo vamos a hacer con este árbol de problemas. Y les hacía el paralelo que cuando tenemos específicamente un curso de marco lógico, nos están diciendo que el árbol de problemas, hay un problema, hay unas causas y hay unos efectos. El DNP nos está llevando a ese mismo marco lógico, pero en una metodología adaptada con el fin de poder desarrollar esas matrices. Las matrices, todos estos resultados van a pasar a las mismas, con el fin de poder generar una valoración de cada una de las situaciones problemáticas sectorizadas, con el fin de poder intervenir con proyectos las soluciones. Entonces acá analizábamos que los generadores que nos dice el DNP son las causas, que las implicaciones son los efectos o son las consecuencias. Nos detuvimos haciendo un ejercicio de 3 ejemplos respecto a qué origina la situación problemática frente a quién o qué genera el problema. Entonces colocábamos el ejemplo de la contaminación atmosférica del Valle de Aburrá, solo analizando la variable emisión de gases a la atmósfera. También se tomó el ejemplo de las aletas de tiburón, es un tema de mercado, es un tema industrial, porque hay consumo, hay demanda del producto, o sea que hay un mercado que demanda y aquí hay quien lo consuma. Y también planteamos otro ejemplo que fue el vertimiento de aguas residuales como también de materia orgánica o basuras a las quebradas. Entonces analizábamos que la situación problemática
originada está por la falta de control planificador que tiene en el territorio el municipio, que ha permitido el asentamiento de poblaciones marginales donde no hay infraestructura. ¿Y qué genera el problema? La mayoría de ustedes lo dijeron: falta de cultura, falta de infraestructura, etcétera, ¿no? Ustedes lo mencionaron. Entonces nos quedó claro quién genera el problema y qué origina la situación problemática. Como tenemos acá en esta, donde tengo el cursor, habíamos antes del descanso finalizado dejando claridad que aquí tenemos el nivel 1, lo tenemos acá para poder hacer el análisis de qué origina la situación problemática. Y acá tenemos el nivel 2, donde están sectorizados y categorizados los problemas. En esta parte, el nivel número 2. Entonces, cada uno de estas dimensiones del desarrollo va a tener el origen y va a tener el que lo genera, ¿ya? E igual nos vamos a pasar para las implicaciones que son los efectos. Llevo el cursor acá. ¿Qué consecuencias trae la situación problemática? ¿A quién o a qué afecta el problema? Entonces vamos a ubicarnos en el ejemplo que colocamos, el tercer ejemplo, que fue el de vertimiento de aguas residuales domésticas a las quebradas y de el botar basuras a las quebradas, donde la situación problemática es contaminación a las fuentes hídricas, ¿ya? Entonces ustedes van a construir qué consecuencias trae la situación problemática de no haber hecho la planeación, ¿cierto?, del territorio en el municipio. Entonces, les escucho para que ustedes propongan qué consecuencias trae esa situación problemática de no haber planificado el territorio. Pérdida de fauna. Afecciones a la salud. Pérdida de fauna, afectaciones a la salud, que serán consecuencias, serán efectos, pero qué consecuencias trae la situación problemática de no haber planeado el territorio. Costos, también trae muchos costos para la misma empresa, porque tiene que solucionar ese problema, entonces eso le genera un costo adicional del que tenían previsto. Ilegalidad. Sí, también ilegalidad. ¿Qué más? ¿Qué consecuencias trae esa situación problemática de no haber hecho control y planeación en el territorio? Aumento de la criminalidad. Mucho crimen por esa zona. Aumenta la criminalidad. Profe, aumento de, ¿cómo es que se dice cuando? De credibilidad en los procesos de los profesionales. Deslegitimización del profesional, Esa contratista o vaina, sí, sí, institución. sí. Eso que estás planteando, Paula, y que están diciendo respecto a eso hace parte de la gobernabilidad, porque a usted o a mí nos contratan es para que hacer parte de ese gobierno, ¿cierto? Ah, Entonces, es un ok, tema de profe. gobernabilidad. ¿Listos? Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces, ¿qué consecuencias trae la situación problemática? A ver, futuros colegas. Pobreza. Me van a dar embalado ahí. Ya tenemos la situación problemática que tenemos porque no hubo control en el territorio, o sea, no hubo planeación del territorio. Entonces, ¿qué consecuencias trae esa situación problemática? Pobreza, mendicidad. Falta de asegurar los derechos humanos, calidad de vida, que es de no aplicar los fines del Estado. Ahí tengo el cursor ubicado de lo que ustedes me están respondiendo. Pero, ¿qué consecuencias trae la situación problemática de no haber hecho control y planificación del territorio? Una población desatendida, profe, una población que no tiene los requerimientos mínimos y aseguramientos de sus derechos. Se elevan los índices de contaminación. Sí, aquí estamos todavía ubicados en este. Entonces, No descuiden Eh, el análisis. Tenemos el problema, contaminación de las fuentes hídricas, y ya dijimos por qué factores, ¿cierto? Profe, una población específica vulnerable, ahí están esas personas que tienen, es como, ahí se está dando una caracterización de una población vulnerable. Sí, seguimos acá.
¿Quién más? Profe, pues si es contaminación hídrica, pues el afectado es esa fuente hídrica, pues y las personas que viven a la alrededor. ribera de eso. Sí, bueno, aquí seguimos en esta. ¿Quién llega a analizar las consecuencias que trae la situación problemática de no haber controlado el territorio y por lo tanto de no haberlo planificado? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Qué consecuencias trae la situación problemática? Mire que estamos haciendo el análisis paralelo de qué, de lo que originó la situación problemática, Sí. ¿cierto? ¿Qué originó la situación problemática? En este ejemplo, la falta de control y planeación del territorio, ¿cierto? Entonces, ¿qué consecuencias trae esa situación problemática? Esta que acabamos de ver. Necesidades básicas insatisfechas. Seguimos aquí. Profe, eso también se puede prestar para desastres o que hayan como calamidades enfrente de la población. Ahí nos estamos aproximando. Alfonso, ¿cierto? Pro- profe, Sí, señor. profe, convertir a una población eh, vulnerable, porque es que si nosotros lleváramos a cabo los debidos procesos o los buenos procesos de planeación en ese territorio, en esos momentos la población no estaría en riesgo, por así decirlo. Entonces, Sí. eh, le estaría dando paso a una vulnerabilidad a esa comunidad. Bueno, entonces, Profe, sí, yo pienso que también, por más buena planeación que se haga, por más prospectiva, por más que se tenga en cuenta muchas condiciones y circunstancias, siempre va a existir esa población que llega informal, que se asienta de forma informal y siempre nos va a quedar esa situación para resolver. Por más que se haga en proceso de planeación y se esté evaluando constantemente, porque el proceso de que se ubiquen en la periferia es por otras dinámicas y esas dinámicas se dan desde el interior. O sea, el uso de la periferia se da porque también son desplazados de sus pueblos por las violencias, por falta de oportunidades, por falta de educación y de trabajo, entonces llegan a ubicarse en donde pueden. Entonces esa situación pienso que siempre se va a dar. claro que sí. Pero entonces, el asunto es que como no controlé la entrada de esa población, ¿cierto? No hice planeación del territorio, porque si yo lo controlo es ¿por qué? Porque ya tengo la afectación del territorio, esto es para tal desarrollo, esto es para desarrollo de urbanización, esto es para desarrollo de equipamientos, etcétera. Pero no tenemos definidos los desarrollos en esos territorios. ¿Qué pasa? Llega la población, claro, desplazada y se asienta en el lugar que encuentra espacio, ¿ya? Y ese espacio resulta que no estaba plenamente definido para qué se iba a utilizar en el municipio. Esa es una de las... Entonces, bueno, entonces, ¿qué consecuencias trae la situación problemática al no controlar y planear el territorio? La consecuencia es el desarrollo regresivo que tiene esa población, ese municipio. ¿Por qué? Y ahí ustedes lo encuentran, está desactualizado el plan de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque se ha hecho incontrolable por esos asentamientos que hay ilegales en la planificación del territorio. O sea, ¿qué le está generando? ¿Qué consecuencias tiene ese desarrollo regresivo? No se puede llegar a esas poblaciones de forma eficaz porque no tienen una infraestructura, no tienen una condición de vida que sea favorable para poder vivir dignamente, etcétera. Entonces, mire que tienen que siempre ustedes relacionar qué origina la situación problemática con qué consecuencias trae la situación problemática. Todo lo que me dijeron está aquí. ¿A quién o a qué afecta el problema? Se aproximaron los que hablaron del tema de la gestión de riesgos y desastres. Claro, hace parte el no planear el territorio y no tener claramente el control. Así tenga las áreas de alto riesgo definidas, pero no le tengo control, la población de la noche a la mañana se asentó. Y si ya no tuve control sobre eso, ya tengo que empezar a formalizarlos en condiciones infrahumanas, entonces tengo que volverle condiciones humanas, empezar a invertir en infraestructura, etcétera. Entonces,
es la relación que ustedes siempre tienen que hacer, que es directa, causas y consecuencias. O sea, generadores e implicaciones, básicamente. Profe, entonces en ese sentido, la consecuencia ahí es porque no hay un plan de ordenamiento actualizado. Claro, ¿por qué? Porque ya es muy complejo, porque para actualizarlo, tiene que intervenir esos asentamientos ilegales. Entonces, parte también de las consecuencias que tiene esa causa que origina la situación problemática es eso. Ahí se atrasan que la actualización de todos esos instrumentos. Ya, Profe, sí, con respecto al plan de ordenamiento territorial, tiene una vigencia de 12 años. En este momento, ¿qué vigencia tiene? es la misma. La ley Sí, 386. pero ¿hasta qué periodo va? El último, o sea, el último plan de ordenamiento va hasta qué año, es mi pregunta. Se debió ajustar, el plan de ordenamiento Cada territorial se 4 debió años. ajustar al cierre del periodo anterior, o Ujú, sea, 2019, ¿cierto? sí, 2019. O pero sea, está vigente. está vigente y tienen que estarlo ajustando. Por eso que hizo el DNP, tuvo que ampliar los plazos con el fin de que puedan ir legalizando esa situación problemática de los asentamientos ilegales o los que ya son subnormales, que tienen que legalizar para poder hacer la actualización del territorio. Entonces, Profe, de sí, pronto no le he hecho clara la pregunta. O sea, yo entiendo que cada 4 periodos se debe de hacer una actualización y un ajuste según cada periodo. Pero el último plan de ordenamiento, que es por 12 años, ¿hasta qué año va? vea, va de acuerdo a una norma que es fiscal, que es el marco fiscal del mediano plazo. O sea, Mm, como el marco fiscal del mediano plazo va a los 12 años y se va proyectando, ¿cierto? Porque es prospectivo, igual es el plan de ordenamiento territorial. Ahora, ¿qué hizo el DNP? Colocó Profe, la condición, vamos a actualizar el ordenamiento del territorio hasta el 2019, o sea, 2016, 2019. Lograron unos municipios en Colombia hacerlo y va corriendo para este y va corriendo para el próximo, que es 2024, 2027. Hasta ahí va corriendo la actualización del ordenamiento del territorio. O sea que estamos muy rezagados en la mayoría de municipios en Colombia. ¿Ya? ¿Quién preguntaba? profe, yo, Luis Alfonso. Sí, Es que yo tenía entendido que cada que se le hace una modificación alarga el periodo de los 12 años, o estoy equivocado. no, se pueden hacer los ajustes o modificaciones al plan de ordenamiento territorial en el componente general, pero no en el estructural. Ejemplo, componente general, cambio de uso de suelo, es uno general, y lo hace el Consejo Municipal con el proyecto que le presentó planeación del municipio, el Consejo lo debate, en fin, y lo aprueba, ¿cierto? O no lo aprueba, que es un cambio de uso de suelo, ejemplo, de residencial a mixto, porque ya hay mucho comercio en el barrio, entonces es posible que se pueda realizar y se tiene que justificar el por qué se modifica, ¿cierto? Pero el estructural es cuando estamos cambiando uso de suelo urbano a uso de suelo rural, es lo que llamamos la expansión de la frontera urbana a la expansión de la frontera rural, que se conoce como El conurbación. límite perimetral. Ah, bueno. Sí, y se conoce como conurbación. Ejemplo, ubiquémonos en Medellín, Bello, Medellín. La línea que traza Zamora, ¿cierto? Que va, antes de Zamora está, Sube hasta arriba Carpinelo, exacto, como... todo eso, Sí. ahí ya hay una conurbación. Mire que el componente rural que tenía Bello se conurbanizó, o sea, se hizo urbano y se fusionó con la frontera que tiene con Medellín. Uno se ubica en Bello, en París Maruchenga y no sabe que esto es de Bello o esto es de Medellín. ujú, Ustedes se ubican en Acevedo hasta Zamora, en esa parte, y ustedes ahí se le perdió el límite, ¿cierto? Acevedo, hasta dónde llega Acevedo, Medellín y a dónde empieza Zamora, Bello, ¿cierto? Entonces se sí, perdieron las fronteras. ¿Qué pasó? Hubo una expansión, ahí fue de forma ilegal, ¿cierto? Se fueron haciendo los asentamientos, pero se conurbanizó. Pero ya cuando se hace legalmente es cuando se corre la coordenada que se el tiene de lo cordón. urbano, se corre a lo rural.
y se dice vamos a urbanizar ya en esta parte rural, pero catastralmente pasan a ser los avalúos urbanos, esos que son rurales. ¿Por qué? Porque ya hace parte del urbano. Esa es la conurbación. Esa es una modificación estructural. ¿Queda claro, Luis Alfonso? Sí, señor, claro. Ok. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos en lo que estamos acá ubicados? Nos quedó claro entonces qué consecuencias, a quién o a qué afecta el problema. O sea, a quién o a qué afecta el problema, que es lo que ustedes manifestaron la gran mayoría, ¿cierto? Bueno, entonces nos vamos a ubicar en los factores, ¿ya? Los factores agravantes y los factores que contrarrestan esa situación problemática. Entonces hay unos factores agravantes que son de difícil control. Hay unos factores externos de difícil control. Vamos a seguir con el ejemplo que tenemos del vertimiento de aguas residuales domésticas a las quebradas y el botar basuras a las quebradas. Entonces hay unos factores externos de difícil control, ¿cierto? Que son agravantes. ¿Cuál se nos ocurre que sea de difícil control? Ocasionado por la naturaleza. El asentarse ilegalmente en un territorio. O las personas que llegan a ese territorio simplemente a botar los escombros y demás, y las basuras, y se van. Eso es de difícil control porque no hay como una regulación o alguien que esté ahí como impidiendo que ellos lo hagan. Bueno, sí, la población. En la población hay factores que son de difícil control. Ese es un tema cultural, ¿cierto? Claro, el que está haciendo alguna reforma en la casa o está construyendo un edificio, etcétera, lo que sea, se le hace muy fácil ir y botar a la ribera de la quebrada o al retiro de la quebrada, ir y botar los escombros, o a las bermas de la carretera o a las orillas de la carretera, ir y botar los escombros, ¿cierto? Ese es un tema cultural. ¿Será de difícil control o será controlable? Es controlable. Sí, es ¿Por qué? controlable. No, yo digo que es incontrolable porque todos los días y indiferente las dinámicas van cambiando, van llegando nuevas personas y todo lo que se había hecho previamente se puede perder porque entonces al llegar nuevas personas, pues hay otro tipo de cultura que ellos manejan, entonces me parece que es algo que es un poco incontrolable. Ya, entonces le van a preguntar a usted como planeador, ¿cierto? Y le van a decir entonces, ¿qué políticas va a trazar para que ese factor sea controlable? En ese caso, pues, en ese caso podría ser un acopio para la recolección de estos residuos, donde ya no se vayan a la quebrada, sino en un punto fijo y se establezcan unos horarios. Eso sería un poco más controlable. Entonces sí se puede Profe, controlar, ¿cierto? Se puede controlar. Es que el ejemplo que estamos colocando es porque lo vemos, ¿cierto? Salimos de Medellín o el mismo Medellín encontramos que a los retiros de quebrada hay escombros y todo, pero hay centros de acopio. Es un tema cultural, ¿ya? Pero se puede controlar, ¿cierto? Con profe, campañas, ¿sí? yo pienso que hay una situación y es que tampoco es porque la gente tenga la cultura de tirarlo porque quiere, sino que hay una situación detrás que es el valor que cobran por botar esos desechos. Entonces una persona que escasamente está tratando, sacando la plata para hacer su construcción, su casa, ¿cuánto cuesta que le recojan esos escombros? Eso vale mínimo 200.000 pesos. Entonces las personas no todas, pero hay situaciones en que no tienen para hacer, para botar esa plata para que le recojan eso, entonces por eso es que se utilizan esa situación, por eso es que se da. O sea que ahí el Pues, factor de pero ahí difícil control es el mercado ilegal que hay, ¿cierto? Porque hay unos piratas que recogen eso y no lo que empresas varias cobra por recogerlo, entonces hay también un mercado ilegal. Ese sí es de difícil control. ¿Quién iba a hablar? No, pero que es que, por ejemplo, también hay empresas donde le hacen la recolección a usted totalmente gratis porque ellos lo pueden reutilizar para otro tipo de cosas, solo que a veces la gente desconoce eso y piensan que al llamar también les cobran.
Ay, Entonces, sí. también ese es el problema. Listo. Pues yo soy una de las que no sabía que a uno le recogen empresas sin ningún cobro. Por ejemplo, en una situación que nos pasó a nosotros, que estábamos haciendo una construcción, valía más de 200.000 cierta cantidad. Entonces, la Sí, primera parte, obviamente, uno espera, y fuera de eso, espera tener toda la cantidad suficiente de escombros para que hagan un viaje. Sí que hizo EPM, lo podía financiar por la cuenta de servicios, pero uno no conoce, como dice Miguel, que no, que hay otras personas que se lo recogen a uno sin ningún cobro. La mayoría de veces lo que uno conoce es que hay que pagar y hay que pagar bastante por una cantidad. bueno, entonces ustedes ahí lo han encontrado el factor agravante que es de difícil control en el caso que está planteando ya Paula. Con Miguel el asunto es que hay un mercado ilegal, ¿cierto? Es un mercado pirata que si EPM o empresas varias me está cobrando tanto por metro cúbico, entonces yo lo cobro a mitad de precio, en fin, pero ¿qué pasa? Yo voy y lo boto en el lugar que yo encuentre disponible, que no me esté viendo nadie, que no tenga Ujú. control y lo boto allá. Entonces, ese puede ser un factor de difícil control, ¿cierto? Ese mercado de servicio ilegal que hay, o el mercado pirata que hay, que eso se da en todos los municipios de Colombia, la mayoría, así se tengan esos controles, ¿cierto? Profe, menciono algo Sí, y trascendiendo pues como a esa situación, eh, eh, por ejemplo, esas personas que se encargan de botar esos escombros ilegalmente, de cualquier forma ese es el sustento de ellos día a día, ¿cierto? Entonces, no sería como que erradicar eso, que quitarlo, porque entonces, ¿qué va a hacer esa persona? O sea, si me entiende, ¿qué ingresos va a tener? Entonces, ¿qué solución se le daría a esa situación? sí, tienes razón y hay que pensar que el sistema económico también hace parte de qué, de un factor agravante, de difícil control, lo que estás planteando. Mire que tenemos una sociedad donde hay una sociedad formal que promueve también la informalidad. Tenemos un Estado que es fiscalista, es tarifario con el fin de poder dar planeación de los territorios, pero el sistema económico permite que no muchos tengamos acceso a esa regulación y por lo tanto, ¿qué hacemos? Infringimos la norma, o sea, hacemos contravenciones a la norma. Listo, por decisión propia, porque el mismo sistema me presiona. Si nos queda claro, eso es lo que ustedes tienen que interpretar en los territorios. Esas son las lógicas del territorio. Eso es lo que ustedes van a encontrar en la realidad. Aquí estamos en un plano de un esquema donde tenemos que accionarlo en una realidad. Y en esa realidad, estos son pautas que nos van a permitir hacer ese tipo de análisis. En síntesis, los factores agravantes son los de difícil control. Por lo tanto, tiene unas variables dependientes y tiene unas variables independientes. Ya ustedes van a hacer el análisis. ¿Cuáles son las variables dependientes? Variables dependientes que se tienen, ¿cierto? En el sector que estamos hablando de, de contaminación de las fuentes hídricas, en ese caso estábamos hablando del tema de los escombros, ¿cierto? Hay una variable dependiente. ¿Qué sería la variable dependiente? Que dependa de ese factor agravante. En el mismo análisis de difícil control hay unas variables dependientes y hay unas variables independientes. Del factor agravante, variable dependiente, estábamos hablando de qué? Del sistema económico. Hace que agrave la situación porque no todos tenemos la misma capacidad económica de que si estamos haciendo un mejoramiento de vivienda o si no tenemos un sitio de reciclaje de las basuras o no tenemos una infraestructura de acueducto y alcantarillado, pues me es difícil no vertir las aguas que llamamos comúnmente aguas negras, que son las aguas residuales domésticas, pues se vierten directamente a la quebrada. Entonces, hay una variable dependiente. El sistema económico o será dependiente o será independiente. Pues yo creería que dependiente, pues es que constantemente también hay residuos. Pues si no hay residuos, entonces no hay contaminación. Ajá. Entonces, ¿cuál será la variable dependiente?
La, pues no es que no, o sea, el constante de hacer escombro, pues no sé cómo decirlo, pero sí eso. Exacto. Hay un generador de qué? De contaminación, sea basura, sean escombros, sean aguas residuales, siempre hay un generador, ¿cierto? O sea que hay una variable dependiente, ¿cierto? La demanda del servicio es una variable dependiente. Requiero botar las basuras, requiero botar el agua utilizada o servida, requiero botar los escombros, ¿cierto? Esa es una variable dependiente, ¿ya? Mientras que la independiente que les decía es el sistema económico, ese es de difícil control. Si usted o yo no tengo capacidad para poder botar las basuras en un sitio porque no me colocan el sitio, pues económicamente como comunidad es muy difícil que hagamos lo que el Estado debe de hacer, ¿cierto? Porque eso es costoso. En fin, entonces hay unas variables dependientes y unas variables independientes que ustedes van a analizar en ese árbol de problemas de los factores Profe, externos que son de difícil control, ¿sí? profe, o sea que las independientes van muy ligadas a factores agravantes que son difíciles de controlar, porque por ejemplo las dependientes serían más fácil de controlarlas, pero Claro, como usted plantea en cuanto a las independientes, no. exactamente, eso es. Entonces, Ah, ustedes como planeadores que deben de tener claro, las variables dependientes son las controlables, las variables independientes son las de difícil control. O sea, uno se para y uno, cuando ya está uno metido en esto, en este rollo de estar trabajando todo este tema con una cantidad de información que tenemos de diferentes disciplinas que recogieron la información allá en el campo, y usted tiene que coordinar todo eso y luego empezar a hacer todo este análisis, porque aquí lo que estamos haciendo es que estamos haciendo toda una clasificación cualitativa y cuantitativa de la situación problemática. Entonces ahí es donde nos tenemos que parar en los análisis. Estos Profe, factores externos que son de difícil control, tiene unas que son variables dependientes y tiene unas que son variables independientes. Las variables dependientes son las controlables, las variables independientes son las de difícil control. Y esas de difícil control van relacionadas directamente con el factor agravante, que es el factor externo, el de difícil control. Mientras que la dependiente es la el inversa, interno. es lo inverso a este factor agravante. ¿Ya? ¿Les queda claro? Profe, las variables dependientes tienen que ver más con lo interno y la variable independiente con lo externo. Sí, claro, sí, porque Ok, estas las podemos controlar, controlar. variables dependientes. Del Listo. factor agravante, ¿cierto? Del de difícil control. Bueno, y nos vamos a ubicar en los factores que contrarrestan. Ya, los factores que contrarrestan son los que minimizan el problema o lo mitigan como tal. Entonces también tiene unas variables dependientes y unas variables independientes. Entonces, en el ejemplo que estamos siguiendo del vertimiento de aguas residuales a las quebradas, el botar basuras entre esos escombros, etcétera, factores que lo contrarrestan, ¿cuáles serían? La propuesta del compañero de llamar a las empresas que no le cobran a uno. También como un factor dependiente sería la promoción y pues de la cultura y demás. Y para mí uno independiente sería un centro de acopio, porque eso no es que vaya como muy ligado al barrio, sino que eso ya tiene que entrar la institucionalidad a poner el acopio. Entonces es ahí donde se crean como los sitios de adecuación para la bota de escombros. Listo, muy bien, Miguel. Así está el análisis. A todos nos quedó claro entonces este árbol de problemas que vamos a analizar. Miguel, que decía, el acopio es una variante independiente. ¿Y cuál era la dependiente? Miguel, Lo que planteaba Miguel. Paula, la Pero, independiente era el acopio. la independiente y la dependiente, ¿cuál proponía Miguel? No me acuerdo. espera, que es que el micrófono no me da. La dependiente es todas las campañas de promoción y prevención para que la gente no tire estos residuos a la quebrada o a la calle. Gracias, Miguel.
Listo. Profe, Entonces, sí, profe, qué pena. Pero entonces, en la parte dependiente, con el tema de campañas y eso, hay que mirar que no hay una política pública para darle continuidad a ciertos procesos. El tema de educación ambiental, el tema de intervenciones a las fuentes hídricas. Entonces, cuando uno hace un trabajo con determinada comunidad, ya las contrataciones las paran en la siguiente administración y cambian de metodología, la cual no, pues no se alcanza a realizar un impacto, pues ni siquiera se alcanza a mitigar, porque en el caso mío nosotros limpiábamos fuentes hídricas en la Encocada, una quebrada de la Encocada, pero allá de la comuna 1, creo que la comuna 1, y como al mes y algo regresamos y eso estaba otra vez vuelto, nadie habíamos sacado toneladas de basura. Pero entonces ya no logramos tener continuidad porque entró la siguiente administración y cambió sus estrategias. Que hay ahí. bueno, bueno, María y compañeros, mire, son situaciones que la política pública en lo que está planteando ella es la Ley 99 de 1993. Entonces tenemos la autoridad ambiental en el Valle de Aburrá, que es el área metropolitana del Valle de Aburrá, es la autoridad ambiental urbana. ¿Qué hace? Las acciones de la política pública. Entonces se contratan personal con el fin, en este caso, de hacer limpieza en las cuencas hidrográficas, o sea, las cuencas de las quebradas y todo ello con el fin de que de poder preservar y conservar el, la quebrada. Pero, ¿qué es lo que está planteando María? Cuando en la práctica, en la realidad, se están interrumpiendo los procesos. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es que en el Estado colombiano no tenemos la sinergia, o sea, no tenemos la coherencia aún dentro de la misma administración pública del municipio. Entonces, ese es un problema que tenemos grande y es un problema de planificación más que de planificación a mediano o largo plazo, que es la preservación y conservación de las fuentes hídricas, y lo tenemos más de corto plazo. Y para acabar de ajustar en el corto plazo no somos capaces de planear. Entonces estamos haciendo limpiezas con contrataciones con personal por 6 meses, 3 meses, 2 meses, en fin. Y posiblemente al siguiente año ya se descuidó, no se continuó la acción de la política pública y tienen todos estos problemas. Esa es la realidad que ustedes van a encontrar, que es un Estado improvisador. ¿Por qué? Porque no se lleva el plan de desarrollo de forma que sea coherente con las realidades de las lógicas del territorio. ¿Por qué? Porque ahí no hay una cultura en la población. Entonces pasó la limpieza y nuevamente la población, como no tiene una solución, no le colocaron allá un centro de recolección de basuras, de separación de residuos sólidos, etcétera. Entonces, ¿qué hace la población? Nuevamente tiene que ir a botar la basura y a contaminar la quebrada como lo que venía haciendo. ¿Qué pasa en el sistema planificador del municipio? Que a largo plazo no tienen una continuidad, o sea, no están los procesos coherentemente conectados a futuro. Y lo tenemos a corto plazo y tampoco lo hacemos como debe de realizarse. Y Busca alternativas de solución, monte un también teniendo en plan cuenta. de atención de residuos sólidos, un plan de gestión de residuos sólidos, un PEGIR, ¿para qué? Para que esa población no siga contaminando. ¿Listos? También teniendo en cuenta que somos una ciudad pluricultural. Sí, claro. Entonces, o sea, Profe, tenemos falencias en el tema de planeación, muchas, pero tenemos que entrar a que estos diagnósticos nos ayudan mucho para poder ubicar cómo voy a hacer una planeación, ¿cierto? profe, Bueno, sí, además del diagnóstico, yo creo que entonces no se está haciendo un buen empalme, porque hay un espacio para hacer esos empalmes y ahí es donde se deberían de dar a conocer esos proyectos que son importantes y que me imagino que se deberían de haber sectorizado también y se deberían de haber colocado en el diagnóstico. Entonces uno, por ejemplo, yo siempre, o no sé, no sé generalizar, pero en la mayoría de los casos no se da un empalme real. Si escasamente se da alguna información, no se da un empalme real donde se evidencie este tipo de proyectos necesarios y que más o menos que deberían de estar inclusive
sectorizados y ubicados en el diagnóstico. Está bien, Paula, es cierto. Y por eso es la importancia de poder hacer estos diagnósticos técnicamente bien elaborados en el campo con el fin de poder ser más objetivos y poder llegar en esos empalmes a saber realmente desde dónde se analizó la situación problemática y finalizando el gobierno cómo la intervino, si fue eficaz o no, ¿cierto? Para eso es la importancia de esos niveles que estuvimos analizando hace un rato. Entonces es importante tenerlo claro. ¿Listos? Profe, pero hay que mirar de que cada alcalde, cada presidente llega con sus prioridades o pues sus, no sé, por ejemplo, en el anterior supuestamente era su bandera, primera secretaria era la de seguridad y fue la administración más violenta en todos los tiempos, pues desde atrás, desde Luis Pérez. Entonces, no sé, eso es la bandera que cada cual, con la bandera que cada cual llegue. Ahí sí, pues noto que hay una gran falencia. Sí, cada plan de desarrollo el gobernante tiene un proyecto, unos programas bandera, ¿cierto? Pero eso no implica que se descuiden los otros. Los otros no implica que, si estamos en el tema de seguridad que fue la pasada administración, que está aquí en el tema sociocultural, pues sí, buena parte de los recursos se fueron hacia acá, pero se descuidaron otros dentro de este mismo cultural, como la educación de pronto, bueno, se fortaleció, pero temas de salud, movilidad, entre otros, ¿cierto? Entonces, es como en la planeación trato de manejar el equilibrio de los pesos y los contrapesos que se tienen para poder ser eficaces en la planeación del desarrollo, que eso es lo importante. Ustedes como planeadores tienen que manejar siempre ese tipo de diagnóstico, pero objetivo, muy objetivo para poder llegar a formular intervenciones que realmente puedan ser eficaces y no como lo plantea María, que eso es una realidad. Hay recursos que se van y son ineficaces, no tienen impacto, mientras que hay otros que sí. El caso de la pasada administración, buena parte de la inversión se hizo en el tema de seguridad y el tema de educación, pero el mayor impacto que generó positivo fue el de educación y el mayor impacto negativo que generó fue el del tema de seguridad, porque es ir a atacar una variable de difícil control, un factor de difícil control, que parte del sistema económico que, pues la economía del paraestado, o sea, la ilegalidad, todo eso parte del sistema económico por la desigualdad social, etcétera. Entonces, mire que eso es lo importante para que ustedes, cuando vayan a realizar este ejercicio, quienes realmente están interesados en ser unos buenos planificadores y unos buenos planeadores, esta es la clave de todo. Aquí, de un buen diagnóstico, tenemos nosotros una buena formulación del plan de desarrollo, siempre con una limitante que es la presupuestal. Siempre va a estar esa limitante. Pero tenemos acá mucha claridad qué es lo que vamos a formular estratégicamente para darle soluciones a los problemas, no a todos, pero ser muy claros y efectivos, porque ahora que vamos a trabajar la matriz vamos a encontrar que esa herramienta nos va a ayudar mucho a la priorización de los problemas en A los eso, proyectos. a eso iba yo, profe, porque es que el proceso de planeación es un proceso complejo. O sea, tener en cuenta todas las dimensiones y tener un presupuesto para todas las dimensiones. Sin embargo, hay un proceso que se da y que lo genera este árbol de problemas y es la priorización. En esa situación hay que hacer una priorización y para eso se utiliza esta herramienta, porque el hecho de que no tenga un impacto esperado suficiente, grande, a otro no quiere decir que no se haya impactado, sino que de todas maneras cada gobierno debe decidir qué priorizar y en dónde generar mayor impacto, sin dejar de decir que todo debe tener un impacto, pero hay unos que se van a hacer más visibles que otros. Muy bien, sí, es cierto. Bueno, por lo general en mis cursos yo trato de ser muy exigente en todas estas partes, por eso soy muy repetitivo y muy reiterativo, porque si usted no hace un trabajo ético desde lo profesional, va a tener muchas dificultades porque hará uno y ya nunca más los volverán a llamar, ¿cierto? Entonces, porque corta y pegues hay muchos,
planes de desarrollo, con cortes y pegues y todo. Pero para permanecer en el mercado, que es nosotros los profesionales independientes que estamos en el mercado, tenemos que hacer las cosas con calidad, por lo tanto, ser muy responsables, porque los van a contratar, ¿es quién? Una administración municipal o un alcalde, un equipo de gobierno, es con el fin de que se haga algo muy objetivo, porque el que va a responder es el alcalde, naturalmente con un soporte técnico, y el soporte técnico son estas herramientas que le van a permitir tener un apoyo en las tomas de decisiones, básicamente. Entonces, primer ejercicio que hicimos del diagnóstico con los 6 niveles y lo llevamos a la situación problemática, o sea, al árbol de problemas, vamos a realizarlo en la matriz, o sea, que vamos a trabajar la matriz y lo que estaba comentando Paula. Si eso no se prioriza en la complejidad que se tiene de las problemáticas para poder hacer una planeación, es muy difícil que podamos lograr ser en un programa o en un plan de desarrollo, ser eficaces, que es lo que se busca. Es la efectividad que se tenga en la ejecución de recursos con el fin de mejorar la condición de vida. ¿Listos? Bueno, entonces, quedándonos claro todo lo anterior, ¿a quién no le queda claro algo para poder pasar acá? Aquí ya la última hora que vamos a trabajar es con base en esto. De esto nos requiere tener algo de concentración para que nos quede perfectamente claro lo que vamos a realizar con el diagnóstico, con el árbol de problemas. ¿Quién en los grupos no le quedó claro? Profe, claro, sí, nos preocupa es el tiempo para realizarlo, porque apenas, por ejemplo, en mi grupo estamos en la consulta de los indicadores y todo. De los indicadores, sí. Entonces Porque hay... ya está para una segunda matriz. Entonces me preocupa el tiempo, realmente me preocupa el tiempo porque, como le digo, profe, igual por ejemplo, yo soy de una de las que estoy trabajando en mi casa, yo ahorita a las 10 ya tengo que estar trabajando, a las 6 también hay clases, entonces me preocupa poder entregar tanto trabajo. Bueno. Y es que la consulta de algunos datos y todo eso, uno pues no la encuentra de una vez en una sola página, uno tiene que rebuscar mucho. Entonces... Y por ejemplo, yo ya hice el ejercicio de meterme a Tierra Data y todo, y uno se queda ahí me quedé solo consultando, vi el kit para hacer un plan de desarrollo, descargué las 4 guías y las compartí a mis compañeras, pero solo hecho de buscar eso me demoré toda una tarde y no he empezado en sí a definir cuáles son la información que voy a utilizar. Entonces, realmente me preocupa, profe, el tiempo de una primera matriz y ya para estar hablando de la segunda matriz. Bueno, ¿quién más? Bueno, todos tienen la misma preocupación. Sí. Sí, profe, porque aparte de eso están los otros trabajos de las otras materias, entonces queda muy pesado. Sí, es cierto. Bueno, muy bien. Bueno, ustedes van a tener 2 semanas a partir de hoy para hacer este ejercicio, porque ahí van a tener la oportunidad de hacerlo muy bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque a partir de esta matriz seremos exitosos o seremos fracasados en lo que nos contrataron. Entonces aquí es importante esta matriz. Entonces van a tener ustedes 2 semanas, la primera matriz es informativa, todo lo que van a conseguir, pero van a tener esas 2 semanas para que puedan hacer los árboles de problemas, que ahora les voy a indicar en cada línea cuántos van a realizar. ¿Listos? Mire, esto es lo único que lo motiva a uno es que esto lo pagan muy bien. Si esto lo pagaran ahí de a poquito, eso no vale la pena estudiar. Gracias, profesor. Gracias por darnos aliento. Esa es la ventaja. Yo tengo una pregunta. La entrega pues, de las matrices son las dos juntas o hay una... La verdad estoy un poco enredada con las fechas. No, ya ahora les aclaro. Ahora que terminemos para poder empezar esta explicación, yo les aclaro ya en los últimos minutos, 5 o 10 minutos, les dejo todo claro, el tiempo, cómo es que ustedes las van a elaborar, etcétera. Todo eso yo les los aclaro al final. ¿Listos? ¿Ya? Bueno, entonces les estaba animando que haciendo esto bien, esto lo pagan muy bien, que esa es la ventaja. Si no, no se dedicaba uno a esto. Yo siempre les coloco
Mi experiencia fueron 20, 22 años en todo esto, nunca como empleado público, siempre como independiente. Entonces, uno es capaz si usted se lo propone. Hay egresados que me los encuentro ya, que tomaron ya la batuta de todo esto que veníamos trabajando ya los viejos, y ya están ustedes, las nuevas generaciones, en esto, y están muy acomodados. Me dicen que muy bueno, que les ha ido muy bien, así sea empleado, que le ha ido muy bien. El que está independiente, que le ha tocado lucharla mucho, pero ha tenido un contrato. Porque me dicen un contratico, le digo, no hablen diminutivo, porque estos contratos son muy buenos. El asunto es que hay que estar bajo presión, porque a uno le va a entregar un año para hacer esto. Usted formula un plan de desarrollo en 3 meses y ya. O sea que eso requiere la exigencia del tiempo. Pues como estamos nosotros aprendiendo hasta ahora, pues yo no les voy a exigir tampoco que esto lo vamos a hacer en 3, 4 días como normalmente se hace, ¿no? Vamos a tener 2 semanas con el fin de que ustedes puedan tener todas las consultas, todos los análisis, todo lo que se requiera para poder trabajar. Por eso vamos a tener la próxima clase, que la vamos a tener, ya no la tenemos, ¿cierto? Porque es Semana Santa, ¿ya? Para todas las preguntas o dudas, pero ustedes me las pueden hacer grupalmente, que alguien me escriba al correo, me dice, vea, tengo esta dificultad, en fin, cuando ya estén ustedes avanzando, que yo dispongo del tiempo para poderles aclarar. ¿Listos? Mejor así, porque nos volveremos a encontrar hasta la clase del 13 de abril, ¿cierto? Entonces, tenemos la posibilidad, 30 de marzo es hoy, y la próxima, sí, es el 13 de abril. Entonces, de aquí a allá hay mucho tiempo. Son prácticamente 2 semanas y media que ustedes van a tener para hacer este trabajo. Bueno, listos. Entonces, al final nuevamente les sintetizo cómo es que vamos a entregar, hacer los entregables, si los vamos a hacer, en fin, cómo vamos a hacer los seguimientos, ¿ya? Bueno, estamos todos entonces bien. Bueno, entonces nos vamos a concentrar en esta parte. ¿Listos? Entonces ustedes encuentran acá que las columnas que tenemos va de la 0 a la 13. O sea que ya se nos amplió con relación a la primera matriz, ¿cierto? ¿Cuántas columnas teníamos en la primera matriz? En la primera teníamos 7. 7 columnas. Tengo el cursor en el número 7, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, entonces vamos a ubicarnos. Profe, no eran 6. ¿Cómo? 6. No, eran 7 compañeras. 7. La última era fuente de los indicadores. Las fuentes de los indicadores y todo ello. ¿Ya? O sea que ustedes van a encontrar que en la columna 1, en la columna 0 aparecen las dimensiones del desarrollo, ¿cierto? Sí, señor. Siempre vamos a tomar como base, como línea base de información estadística, siempre va a ser la matriz número 1, porque ahí solamente tenemos datos, información, solamente hay datología, como el Banco Mundial lo determina, solo datología es lo que tenemos ahí. Pero ahí están las dimensiones del desarrollo que estoy aquí recorriendo. Tenemos la primera, la ambiental, ¿cierto? Y en la ambiental ya está fusionada la natural y la construida. O sea, están las dimensiones donde ustedes ahora les voy a explicar cómo van a sacar esa información. Luego la sociocultural, luego la económica y la político-institucional. ¿Listo? Entonces, si nos vamos a la matriz número 1, en el componente número 1 ustedes encuentran cuáles son los componentes asociados a las competencias sectoriales, ¿cierto? Los asociados a las competencias sectoriales. Vamos a ubicarnos en la 1. ¿Ya? Componentes asociados a las competencias sectoriales. Mire que acá ustedes encuentran 3 ítems ambientales, de recursos naturales renovables, la gestión de riesgos de desastres y el ordenamiento territorial. Cuando nos está hablando de los componentes asociados, estos son los componentes asociados. Cada uno de estos están asociados al ambiente natural, cada uno de estos está asociado
al componente ambiente construido. La totalidad de estos ítems están asociados al medio ambiente, ¿cierto? Esta es la dimensión del desarrollo ambiental. Profe, le hago una interrupción. La dimensión de la poblacional no la veo en esa matriz. No se tiene en cuenta lo poblacional. Se tiene en cuenta como línea base de información, porque de ahí vamos a sacar toda la información, ¿cierto? En el tema poblacional sacamos toda la información que ustedes son los que la trabajaron, toda la información en el paso número 1, ¿cierto? El tema poblacional. Recuerden que esta es la continuidad. Esta es la continuidad de la que tenemos arriba como dimensión poblacional. Esta es la continuidad, ¿ya? Entonces, allá la tenemos siempre. La matriz 1 va a ser la línea base para la información que requiera estas matrices en adelante. Entonces, estamos haciendo referencia de los componentes asociados. Estos son los componentes asociados de la dimensión ambiental. Las competencias sectoriales, entonces las competencias por sectores. En alguna de las clases presenciales les explicaba que hay 3 competencias que tiene el Estado sectoriales: las misionales, la estratégica y la de apoyo. Esas son las competencias sectoriales. Pero me la repite, por favor. Competencia misional, la competencia estratégica y la competencia de apoyo. Esas son las 3 competencias que tengo. ¿Qué es lo que me está pidiendo el DNP? Me está diciendo estos componentes asociados, y en este caso que es el ambiental, ¿a qué competencia le corresponde? O sea, esta es una competencia misional. ¿Por qué es misional? Porque allá en el diagnóstico, en el nivel 2, cuando sectorizamos la problemática, en este caso ambiental, está en la categoría primera, ¿cierto? Donde está el tema de derechos vitales, ahí está el tema ambiental. Entonces, el deber ser del Estado es garantizar los derechos fundamentales del medio ambiente. Entonces, su competencia es misional, esa es la misión que tiene el Estado, garantiza el ambiente sano, ¿cierto? Según la Constitución, esta es. Entonces, repito, componentes asociados, cada ítem que ustedes están encontrando en el componente ambiental, perdón, en la dimensión del desarrollo ambiental. Y las competencias sectoriales, como este es nivel 2, categoría 1, tengo allá el medio ambiente, es vital en los derechos fundamentales, el deber ser del Estado es misional. ¿Queda claro para todos? Profe, entonces, según estos sectores, los derechos de primera generación hacen parte del componente misional. Los de la segunda estratégica y los de la tercera, que son comunales, de apoyo, ¿qué? No, ya voy para allá. Entonces ya tenemos claro, ¿cierto? El deber ser del Estado es garantizar los derechos fundamentales. El tema ambiental es uno de ellos, por lo tanto es misional. ¿Listos? Bueno, entonces nos vamos para el estratégico. El estratégico es la planeación. O sea, lo que estamos haciendo es una planeación, ¿cierto? Una competencia que tiene el Estado es la estrategia para poder desarrollar lo misional. Entonces, acá en el fortalecimiento institucional está el plan de desarrollo. ¿Ya? En el fortalecimiento institucional está el plan de desarrollo. La competencia que tiene el Estado estratégica es la planeación. Por eso el Estado tiene en su orden de nación, tiene la planeación, que es el DNP. En los departamentos tiene una secretaría o un departamento administrativo de planeación, e igual en los municipios tiene una secretaría o un departamento administrativo de planeación. ¿Por qué? Porque es lo estratégico. ¿Por qué la misión, la competencia estratégica? Porque es el cómo se va a desarrollar ese plan para poder intervenir las problemáticas sociales que tenemos, ¿cierto? Entonces, eso es lo estratégico. Y el apoyo, ustedes lo encuentran, su nombre lo indica, es todo lo que soporta lo misional. Entonces, encontramos soportes de lo misional
el tema de garantía de servicios de justicia, orden público, todo esto es lo que se maneja en una Secretaría del Interior o de Gobierno, como la llamen. Esto es apoyo, toda esa parte que se tiene. Y ¿Todo lo sociocultural o solamente donde empieza la garantía de servicios? Todo lo que tienen, hay que clasificarlos. Mire que acá hay uno, promoción de vivienda de interés social en lo sociocultural. Esta es una competencia misional. ¿Cuál es el componente asociado en el sociocultural? Es la vivienda de interés social, pero su competencia es misional. Esta, prestación y garantía de servicios de educación, apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación. ¿Componente asociado de qué? De la dimensión sociocultural, pero su competencia es misional. Misional, la prestación también es misional. Prestación y garantía de servicios de deporte y aprovechamiento de tiempo libre, componente asociado de la dimensión sociocultural y su competencia es misional. Cuando se presta es misional, cuando se presta algún servicio es misional. Todo lo que sea de derechos fundamentales, aquí está, salud, cultura que está en una segunda categoría del nivel 2, también es misional. Garantía de servicios de justicia y todo ello, eso es apoyo. Componente asociado de lo sociocultural, su competencia es apoyo. Garantía de servicios de bienestar y protección, incluye protección a mujeres, etcétera. Es el componente asociado de la dimensión sociocultural y es misional. ¿Sí? Y así la van a clasificar en cada uno de los ítems que ustedes encuentran acá. Van a hacer la clasificación de los componentes asociados y las competencias. Me voy para el paso número 2, donde estábamos ubicados en la matriz, donde acabo de explicar la columna número 1. Profe. Asociados a las competencias sectoriales. ¿Sí? Profe, o sea que dentro del Excel, en cada sociocultural, ambiental, empezamos a clasificar las misionales. O sea, las subrayamos con un nuevo color o les ponemos misional entre paréntesis o cómo la ponemos. Como ustedes las van a traer, ¿cierto? Las van a traer ustedes ya componentes asociados, por ejemplo, el de medio ambiente que vimos arriba, que dice medio ambiente, recursos naturales renovables, gestión y atención de desastres, ordenamiento de territorial, ¿ya? Componentes asociados, ¿cierto? Ustedes que van a colocar ambiente natural, listo, los componentes asociados son ambiente, gestión de riesgos y desastres y ordenamiento territorial, su competencia es misional. Aquí van a dejar esa, de una vez, van a dejar esa definición de los componentes. O sea que por ejemplo en la sociocultural que hay 2 casillas, entonces en ese ítem hay 2 misionales y se pondrían ahí. Acá esto lo amplía, en las matrices que le envíen Excel, usted le pueden ubicar acá las que consideren en el análisis que ella le va desplegando celdas. Ah, bueno, o sea que no se ponen todas las socioculturales, sino que entonces se clasifican. Las que ustedes tienen allá en el diagnóstico y en el plan de desarrollo son las que vamos a llevar acá. Recuerden que les dije, estamos trabajando el diagnóstico, ¿cierto? Con base al diagnóstico. ¿Ustedes qué van a hacer? Acá regreso nuevamente a la matriz número 1, para que no nos llamemos a confusión. Mire, estoy ubicado en el municipio tal, voy a colocar el municipio de Titiribí, estoy ubicado ahí, y encuentro en el diagnóstico y en el plan de desarrollo que tienen información de medio ambiente y recursos naturales renovables, de gestión de riesgos, de ordenamiento, de infraestructura, pero no tengo de tránsito y movilidad, por ejemplo. Tengo esta, sí la tengo, no tengo infraestructuras para el desarrollo económico. Es la información que usted tiene en su municipio, que tiene en el diagnóstico. Usted lo que va a hacer aquí en la matriz número 1 es que, mire que es el resumen de la situación presente en la entidad territorial. Usted va a sacar acá la información del tema vial, de transporte, de servicios públicos. Si no tiene tránsito, pues no aplica. Infraestructuras públicas, lo que tenga, infraestructuras para desarrollo económico no tiene, no aplica. O sea, esta es la información que usted va a sacar de su diagnóstico del plan de desarrollo que está trabajando. ¿Ya?
Nos vamos para la matriz 2. Y aquí lo que estoy haciendo es eso, ¿sí? Estoy llevando esa información de los componentes asociados con las competencias. Aquí ya lo uno lo tengo, lo otro es lo que usted va a caracterizar y va a definir, es misional, es estratégica o es de apoyo, ya en cada una de las dimensiones, en cada una de las dimensiones. Repito, de la información que usted tiene de su diagnóstico, la guía como tal es una orientación, ella nos ubica, estos son los ítems, si no lo tiene, no aplica, si no lo tiene el municipio. Si lo tiene, simplemente lo trae acá, esa información. ¿Ya? Vamos a la columna número 2. Descripción de las situaciones problemáticas. Regresémonos a la matriz número 1. Mire que este ejercicio que estoy haciendo es el que ustedes van a hacer. Se regresan a la matriz número 1. Resulta que aquí le dice resumen de la situación presente de la entidad territorial. Mire que ahí no le está hablando nada de la situación problemática, ¿cierto? Entonces nos vamos a la matriz que estamos en la matriz número 2. Y aquí en la matriz número 2 nos dice descripción de las situaciones problemáticas. ¿De dónde lo voy a sacar? Del árbol de problemas, porque aquí, recuerden que les dije, aquí tenemos el nivel número 2, donde tengo sectorizados los problemas. Aquí los tengo, nivel número 2. Como ya hice el análisis del árbol de problemas, estoy pasando esa información acá. Descripción de las situaciones problemáticas. ¿Ya? Entonces, esto ya es resultado del ejercicio de los árboles de problemas. Y eso es lo que voy a hacer, una descripción de la situación problemática. Profe, entonces, ¿cuántos árboles de problemas tenemos que hacer? Ya, Según las problemáticas que se encuentran. ya Toda les, problemática hay que hacerle un árbol de problemas. ya les explico cómo lo van a hacer y cuántos van a hacer. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Descripción de las situaciones problemáticas, del análisis del árbol de problemas. Ahí ejemplo, el que estábamos llevando. Descripción de la situación problemática. Contaminación en las fuentes hídricas del municipio. Ahí estoy describiendo la situación problemática. Ahí estoy diciendo de la situación problemática, ¿cierto? En cada dimensión, qué es lo que estoy encontrando. Lógicamente que las que me está involucrando, no todas me las involucra que en la contaminación de las aguas o de las quebradas. Entonces yo tengo que estar aplicando en cada uno de los que me está transversalizando el problema. Entonces estoy con ese ejemplo. Me está afectando lo natural, ¿cierto? Las fuentes hídricas. Posiblemente me estará afectando infraestructura. Ya el diagnóstico me dirá en la medida que usted esté aplicando el nivel 1 y el nivel 2 del diagnóstico. ¿Ya? Entonces, esa parte me va a dar el resultado desde el análisis de los árboles de problemas. Columna número 3. Poblaciones y actores involucrados en las situaciones problemáticas. Acá, si sigo con el tema de la contaminación de las quebradas, poblaciones las que están asentadas ahí en el territorio, actores involucrados en las situaciones problemáticas, la autoridad ambiental, la alcaldía, la Secretaría de Medio Ambiente, etcétera. Esas son las poblaciones y los actores que voy a describir acá, porque en el diagnóstico me está diciendo, la población que está afectada es una población donde hay de 0 a 65 años de edad, por ejemplo. O sea que ahí me está recogiendo todas las grupos poblacionales. En fin, entonces aquí simplemente lo que voy a hacer es relacionar cuáles son los actores que citaron y cuáles son las situaciones que están involucrados en esas situaciones problemáticas. ¿En cuáles? En las que se describieron. Ahí están las poblaciones y los actores. ¿Ya? Preguntas hasta ahí de las primeras 3 columnas. Pues yo creo que me sigue preocupando el ejercicio, por ejemplo, si hay que hacer la matriz 1 que requiere tanto tiempo de búsqueda y ya hacer una segunda matriz que son varios árboles de problema para continuar con una matriz 3, para otra matriz. Ay Dios. Mire, ustedes son tan capaces como todos los que han egresado de este curso. Todos lo hicieron
¿cierto? No con 2 semanas, sino con una, porque era presencial. Aquí estoy concediendo una semana más. Ustedes empiezan a cogerle a esto, el tiro a esto, y ustedes se van a dar cuenta que ya empieza a generarse en los análisis de una forma fluida. Lo importante es el inicio de esto, cómo van a hacer el ejercicio, ¿cierto? Por eso les digo, importante el diagnóstico y el análisis del árbol de problemas. Eso es importantísimo, ¿cierto? Para poder llevar. Aquí lo que ya estamos llevando es información producto de esas matrices, perdón, de esos árboles de problemas. Pero estén tranquilos y tranquilas que eso, el tiempo les va a ser suficiente. Antes me van a describir, no, ahora qué más hay que hacer, porque ya acabé con esto. Profe, entonces, a ver si entendí. En componente asociado, entonces se ponen pues las que clasificamos en misionales, estratégicas y demás. En descripción de las situaciones de las problemáticas, pues entonces ahí vamos a describir las situaciones y poner como el árbol de problemas. Y en poblaciones y actores, entonces poner Secretaría de Medio Ambiente y Agricultura, Alcaldía, organizaciones y demás. Muy bien, Miguel. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Mire que es ya ir pasando los resultados de la matriz acá. ¿Ya? Básicamente aquí donde tengo el cursor. Profe. Sí. Pero respecto a lo que dice Miguel y lo que dices tú, en la tercera columna vamos a poner los actores con nombres propios. No, sin nombres, Eddie. Simplemente población asentada, ahí le dicen el diagnóstico, ¿cierto? ¿Y qué población? Actores involucrados, entonces ahí le dice Corantioquia, o le dice tal, y le dice que la alcaldía o la secretaría tal, ¿sí? Ya. ¿Listos? Profe, yo acá revisando la matriz que usted nos envió, este componente asociado a las competencias sectoriales no aparece acá en la matriz. Ah, sí, ya lo vi. Solo que ya están copiados ahí. Claro, Sí, ya. ahí tienen marcados todos los componentes, sino que el profesor hizo la aclaración que solamente colocamos los que encontramos. Ah, bueno, listo. Listo, gracias. Es de su municipio. Aquí, recuerden, esto es una guía. Lo que vamos a hacer en la guía es empezar a surtir esa guía de acuerdo a nuestro municipio, que estamos trabajando en un diagnóstico. Y estamos dando el paso al análisis de los árboles de problemas para poder rellenar toda esta información que nos están pidiendo. ¿Ya? Bueno. Entonces me voy a ubicar en las columnas 4, 5, 6 y 7. Como ustedes ven, están integradas y aquí nos dice valoración de las situaciones problemáticas. Me voy a ubicar en la guía donde está la valoración de las situaciones problemáticas. En esa valoración, ustedes en la matriz que yo les envié, en esa valoración ustedes van a encontrar que ese tiene un motor de cálculo, o sea, ahí en lo que vamos a leer de las recomendaciones en la valoración nos va a decir que debe de ser con números enteros, no fraccionarios. Entonces, ¿qué nos da para ir a hacer esa valoración? En esa valoración nos vamos a ubicar acá. Bueno. Entonces, no, esta no es. Yo la minimizo acá. Bueno, paso número 2. Actividad 2. Bueno, acá. Bueno, muy bien. Entonces, mire que en las columnas que están ahí unidas, una vez se ha identificado y descrito brevemente las situaciones problemáticas, que se hace la valoración de las mismas con el fin de establecer cuáles son los más críticos, son las más críticas y urgentes. Para esta valoración se revisa cada uno de los siguientes criterios. Entonces, el de gravedad hace referencia al grado de afectación de los actores involucrados. Acá empiezo a explicarles. Es posible que
con el tiempo que no se ha intervenido, cada vez se ha afectado más la situación problemática de esas poblaciones. Es una gravedad que tiene el problema. La duración obedece al tiempo en que lleva presente la situación problemática o tensión, todo el tiempo que lleva el problema sin intervenirse. El impacto tiene relación con los efectos negativos para la tensión, tiene las demás dimensiones. Tiene relación con los efectos negativos que la tensión tiene en las demás dimensiones, y la debilidad institucional hace referencia a la capacidad del Estado de dar respuesta oportuna a las situaciones problemáticas presentes en el territorio. Entonces, ¿qué sucede acá? Mire que en la debilidad institucional es posible que en su plan de desarrollo ese problema que detectaron ni en la presente ni en la anterior administración hicieron algo, o sea, no intervinieron, o sea, se ve reflejada la debilidad institucional. Que el impacto, todos los efectos negativos que ha tenido la problemática en todas las dimensiones o en las demás dimensiones, eso hace que la población esté afectada cada vez más. El tiempo que lleva el problema y la gravedad del problema. Entonces, básicamente es lo que tenemos que valorar, y para eso hay una ponderación que el DNP nos entrega, un rango de 1 a 3. O sea, uno puede valorar de 1 a 3. Y acá en la guía ustedes encuentran. Para hacer esa valoración tanto de la gravedad como de la durabilidad, como del impacto y como la debilidad institucional, hay una escala básica con puntajes de 1 a 3, y ahí nos aclara que sin emplear números decimales, donde 1 es el menos crítico y 3 es el más crítico, o sea que 2 es el medianamente crítico. En relación con la gravedad, la duración, el impacto y la capacidad de respuesta de la administración. Entonces, si yo veo ese problema de contaminación de aguas de esas quebradas en esa población que se asentó ilegalmente, y estoy viendo, me voy acá, el cursor en gravedad, y estoy viendo que cada vez se ha venido agravando el problema. ¿Por qué? Porque no ha habido ningún tipo de intervención. Pues voy a ponderar con 3. Pero si veo que la gravedad ha venido disminuyendo por X o Y circunstancias, le voy a colocar 2. O si encuentro en el diagnóstico que la gravedad ya fue intervenida del todo, o sea que ya se hizo una infraestructura hidráulica para el vertimiento de esas aguas, se colocaron unos dispositivos para recolectar la basura, etcétera, entonces le voy a colocar 1. Esto no es subjetivo, son criterios que se van a dar de acuerdo al diagnóstico que ustedes están trabajando, y ahí van a encontrar ustedes la magnitud de la gravedad del problema. La duración, si ha pasado ese periodo de gobierno anterior y continúa el mismo periodo de gobierno con el problema, la duración del problema, le voy a ponderar en 3. O si encuentro en el diagnóstico que ha habido intervenciones en la pasada administración o en la presente encontré, le voy a colocar el 2. O si encuentro en el diagnóstico que con relación a que se extinguió el problema de la gravedad y en el tiempo ya no hubo más intervenciones, le voy a colocar la ponderación de 1. El impacto, si veo que cada vez la afectación en salud pública de esa población es mayor, le voy a ponderar con 3. Si encuentro que ha habido campañas o intervenciones de salud pública en esa población, le voy a colocar 2. O si encuentro que se erradicó el problema y por lo tanto se contrarrestó el impacto, le voy a colocar 1. Y si encuentro en la administración municipal que han habido programas o han habido proyectos de intervención para solucionar el problema, le coloco 1. Pero si encuentro que no ha habido una respuesta oportuna o progresiva, por lo tanto le voy a colocar 2. Y si encuentro que no hubo ningún tipo de intervención, le voy a colocar 3, o sea, la debilidad institucional. Esa es la escala de valoración que se tiene para la matriz que vamos a estar elaborando.
Preguntas. No hay. ¿Me escuchan? Sí. Profe, sí, apenas como lo del impacto y la debilidad, me quedé ahí, estaba cuando usted leyó, estaba tratando de organizar cuáles son Estamos, la valoración. estamos como tratando de poder entender y analizar esa información para ver si tenemos dudas. Bueno, muy Entonces, bien. entonces los valores es de 1 a 3, donde 1 es menos y 3 es mejor, Más según... mayor grado de crítico, mi crítico. Sí, O sea, 3 es crítico y 1 es no crítico. exacto. Sí. Y medianamente crítico el 2. Ah, bueno. ¿Ya? Bueno, Profe, ¿me puede mostrar? Bueno, yo lo miro ahorita, la parte del impacto. del impacto. Sí. Vamos a buscar el impacto. Es que, profe, por ejemplo, acá viendo la matriz que usted nos mandó, acá hay un cuadrito donde de 1 a 2 problema leve, de 1 a 4 problema grave y de 1 a 6 problema muy grave, pero solamente lo vamos a utilizar de 1 a 3. Sí, de 1 a 3, mire. Nuevamente, Paula estaba pidiendo que le proyectaran la parte donde dice para hacer la valoración, la escala básica, Yo de 1 a entiendo 3. el rango de valoración y no que estaba mirando lo del impacto que está antes. El impacto, sí. Sí. ¿Qué decía que significaba la gravedad? Ese. Muy bien. Entonces, mire, gravedad hace referencia al grado de afectación de los actores involucrados. Sí. ¿Cuál es el grado de afectación? Es integral. Está afectado en el tema de habitacional, está afectado en el tema de salud pública, está afectado en el tema de desplazamiento o movilidad. O sea, tiene que, una gravedad es porque están sumados todos los factores que le están agravando a esa población o esa comunidad la situación problemática. ¿Ya? Es decir, entre más personas estén afectadas, es más grave. Es más grave y el grado de afectación. Sí, el número de población, pero el grado de afectación. Por eso les estoy explicando. El grado de afectación es la integralidad de todos los factores negativos que están agravando el problema de esa población. ¿Va quedando claro? Sí, señor. Bueno, la duración. Todo el tiempo que lleva presente sin intervención ese problema. Esa es la duración. El impacto. Todos los efectos negativos que tiene ese problema en todas las dimensiones. Todos los efectos negativos. Entonces es posible que haya efecto negativo en salud, efecto negativo en movilidad, efecto negativo ambiental, en fin. Y el tema de debilidad institucional es la capacidad que tiene el municipio o la administración municipal de intervenir. O sea, qué tan fortalecida ha sido la administración o qué tan débil o debilitada ha sido la administración para intervenir la situación problemática. ¿Listos? Sí, señor. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, ya cuando ustedes estén trabajando esa matriz en Excel, ustedes están valorando, están ponderando. Entonces, de acuerdo a la explicación, es posible que aquí sea 3, es posible que aquí sea 2, es posible que aquí sea 3, es posible que aquí sea 2, ¿ya? Esta ecuación tiene un motor de cálculo allá en esa matriz y es la suma de cada una de estas variables, gravedad, duración, más impacto, más debilidad institucional, dividido en 4, o sea, en las 4 variables que tenemos acá, y él automáticamente le va a dar un balance inicial. ¿Ya? ¿Cuál es el balance inicial que usted o yo como planificador tenemos? Es un indicador de referencia. Ese indicador de referencia me está mostrando ya cuantitativamente cómo está la situación problemática por sectores en las dimensiones del desarrollo. O sea que ahí me está mostrando el balance inicial, cómo usted encuentra el municipio desde ese diagnóstico. ¿Ya? Listos. Entonces, ya cuando tenemos este primer indicador,
del balance inicial, que es la columna número 8, pasamos a la columna número 9. Y ustedes en el análisis que han hecho en el árbol de problemas, recuerdan que en la parte superior de la situación problemática analizamos los factores que agravan. O sea, todo el análisis que ustedes hicieron de los factores externos que son de difícil control y las variables dependientes e independientes de los factores que agravan, ¿cierto? Aquí el DNP nos dice elementos presentes en el territorio o fuera de él, o sea, los externos, que agravan o cronifican la situación problemática. ¿Ya? Es lo que acabo de explicarlos en términos más sencillos que esto tan tecnócrata que está acá. Entonces, factores que agravan, ya ustedes lo que hacen es transportar en los análisis que han venido realizando, ustedes van transportando dependiendo de los que tienen acá como componentes asociados, como las situaciones problemáticas, ustedes están transportando descriptivamente lo que encontraron en ese análisis. ¿Ya? ¿Qué les recomiendo? Ustedes, todos los resultados que están obteniendo del análisis del árbol de problemas, por lo general uno hace una hoja de trabajo en Word, con el fin de ir teniendo la información para poderla tener acá y transcribirla en la matriz. Eso es lo que uno debe hacer. Porque si no hace uno esa hoja de trabajo, se le va a generar una confusión porque tiene que estar con el diagnóstico, con la línea estratégica. Entonces uno lo que debe hacer es ir generando unos archivos e ir organizando unas carpetas que son hojas de trabajo, con el fin de que pueda uno tener facilidad en el ejercicio que está haciendo. ¿Ya? Aquí, como ven, lo estamos haciendo muy sencillo, muy lineal. Aquí tenemos la información muy concreta, pero ya cuando estamos en la realidad, esto se vuelve una cantidad de información y cantidad de hojas de trabajo que debemos de realizar. ¿Ya? Entonces, es una recomendación que les dejo. Nos vamos y ustedes van a hacer una ponderación de 1 a 3. ¿De qué? De esos factores que agravan la situación problemática. Entonces, lo mismo, ustedes van a encontrar en el árbol de problemas cuando hicieron el análisis y ustedes van a ver, ¿cierto?, cuál es el ponderado de acuerdo a la gravedad que tiene ese problema, o sea, los factores que lo están agravando. Entonces, es posible que ustedes tengan unos factores no tan agravantes, le voy a colocar una ponderación de 1. O es posible que tenga unos factores medianamente agravantes, le voy a colocar la ponderación de 2. O tengo unos factores que disparan completamente la gravedad del problema, le voy a ponderar con 3. Paula. ¿Es una ponderación o es una valoración? Perdón, valoración. Ok. Muy bien, listos. Entonces, igual lo van a hacer en la columna número 11, que es factores que contrarrestan. Entonces, como hicimos el análisis en el árbol de problemas, entonces vamos a ubicar esos factores que contrarrestan, o sea, todos aquellos elementos presentes en el territorio que disminuyen la capacidad de la situación problemática. También en el árbol de problemas lo vamos a reflejar. Y ustedes van a hacer lo mismo, la valoración de 1 a 3. E igual, de 1 a 3 en los factores que contrarrestan. Automáticamente, cuando pasamos a la columna número 13, el motor de cálculo nos entrega el indicador, que es la sumatoria de las columnas 8, balance inicial, que es la sumatoria de la columna número 10, y él automáticamente nos divide por esta columna 12. O sea, nos está colocando de numerador los factores, el balance inicial, más los factores que lo agravan, y nos coloca como denominador los factores que contrarrestan o minimizan el problema, y automáticamente nos va a sacar un semáforo. ¿Ya? O sea que mire que ya nosotros, los planificadores, no tenemos problema como antiguamente nos tocaba con calculadora. Aquí ya la herramienta le entrega automáticamente esto. Hago la salvedad. Usted en el mercado que va a trabajar puede hacerlo en 2 formas. Uno, deshonestamente, que es cortar y pecar, porque aquí no le está
haciendo ningún tipo de valoración, ¿sí? Donde diga perimetralmente esto es cierto o no lo es, ¿no? O lo hará de forma ética, profesionalmente, para que usted esté seguro de lo que ha hecho, si es objetivo, que eso se cumple. Entonces, cierro paréntesis, siempre les hago esas salvedades. Entonces, ustedes ven que aquí cuando llegan con esas valoraciones, le va a dar un balance total, que es la columna número 13. Y ahí va a tener un semáforo, que son los indicadores que ustedes van a obtener ya en el ejercicio. Y acá tiene esa valoración, tiene una significación en cuanto al análisis que hacemos cualitativo de la situación cuantitativa que encontramos acá en estos indicadores. Cuando encontramos menor o igual a 1, problema bajo control, lo encontramos en blanco, ¿cierto? Estamos encontrando en blanco. De 1 a 2, problema leve, lo estamos encontrando en verde. Cuando lo encontramos de 1 a 4, de 2,1 a 4, el problema es grave, el amarillo. Y cuando encontramos en el indicador de 4,1 a 6, el problema es muy grave, que está en rojo, ¿ya? Entonces, ustedes en el ejercicio que van a hacer en esas matrices de Excel, va a reflejarles esta misma situación dependiendo de la información que ustedes han transportado del del diagnóstico en el análisis del árbol de problemas. ¿Ya? Preguntas. Profe, yo no entiendo esa parte de valor. Bueno, esta parte. Sí, esa no, la verdad no, Bueno, no la entiendo. listos. Entonces, nos ubicamos en el árbol de problemas. Voy a ubicarme en el árbol de problemas que trabajamos. Y en el árbol de problemas, factores agravantes, ¿ya? Estamos todos ubicados. Ahí lo que estamos haciendo es un análisis, recuerdan que hicimos, con variables dependientes y variables dependientes. O sea que aquí yo ya tengo en una hoja Word, ya tengo redactado cuáles son los factores agravantes y cuáles son los factores que contrarrestan. Miren que esto es una columna en esa matriz y esta es otra columna en la matriz que estamos llevando de análisis, que es la número 2. Entonces, en ese análisis de esta matriz, aquí estamos ubicados factores que agravan. Entonces, allá en el instructivo que tiene la guía nos está diciendo, ¿cierto? ¿Por qué los factores que agravan, qué intensidad tienen, ¿cierto? ¿Cuál es la intensidad que tienen? Entonces, en el diagnóstico voy a tomar nuevamente el ejemplo de la contaminación de las quebradas. Entonces, yo encontré en el análisis que hice en el árbol de problemas, encontré que ha venido agravando la situación problemática el no tener una infraestructura hidráulica, o sea, no tener acueducto de alcantarillado, el no tener una disposición de los residuos sólidos, o sea, para botar las basuras, entre otros. Entonces ahí me está mostrando cuál es la tensión, ¿cierto? ¿Qué tan grave es el problema? Si el problema que encontré aquí, los factores que lo agravan, son muy altos, voy a valorar con 3. Pero si encuentro que son medianamente intervenidos, voy a colocar el valor de 2. O si veo que sí se ha venido interviniendo o se intervino, perdón, entonces le voy a colocar 1. Esa es la valoración que voy a hacer. Este no es un análisis subjetivo, sino tiene que ser objetivo de acuerdo al análisis que hice acá de los factores que agravan el problema. Eso es lo que básicamente voy a hacer, ¿ya? Entonces, ¿ya nos queda claro? ¿Sí nos queda claro? Sí, profe, ya mejor, Okay. gracias. Igual lo van a hacer con los que lo contrarrestan. Entonces, estábamos ubicados acá en la puntuación. Entonces, vamos a llegar hasta acá, o sea, hasta este semáforo, o sea, hasta la columna número 13. Ese es el ejercicio que vamos a realizar. ¿Satisfechos hasta ahí?
Preocupados, profe. Mucho trabajo, pero bien. Yo le Yo entendí también. todo, profe. Muy bien. A mí también me preocupa que no sepan administrar el tiempo, porque yo sé que tienen otras materias, pero esto es muy encarretador y eso no les ocupa tampoco mucho tiempo. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a colocar las condiciones entonces para las entregas. Bueno, entonces tengo acá el calendario y tengo el plan del curso que les envié. Hoy estamos haciendo la de marzo 30, que es la sesión número 8. Bueno, entonces regresamos hasta abril 13, porque esta Semana Santa y cruzada, entonces en abril 13. En abril 13, que siempre es 1 y 2 semanas, ¿cierto?, que programamos para este ejercicio, vamos a tener este avance, y en la primera parte de la clase vamos a despejar todas las dudas, las preguntas que se tengan, porque ustedes ya tienen el ejercicio. Entonces vamos a despejar dudas, y la segunda parte la vamos a ocupar en el avance del paso número 3, ¿ya? De la matriz paso número 3. Vamos a avanzar allá. Entonces vamos a tener esa dinámica, la vamos a hacer el 13, el lunes 13 de abril, ¿ya? Para esa entrega. Bueno, ¿qué propuestas aparte de esta tienen ustedes? Entonces estamos... Profe, no, yo tengo una duda. Cuéntame. Y es, profe, una pregunta. Nosotros no tenemos devolución de la primera entrega. Sí. Y pues hablando con los compañeros como de la noche, ellos nos contaron que pues que usted ya les hizo como devolución. La verdad, sí me gustaría como que enviara o un documento de Excel donde aparezcan las notas y así, porque pues creo que el ejercicio fue complejo y que sí es necesario como una devolución. Sí, esa devolución yo la hago mañana. ¿Mañana es que martes? Mañana martes, sí. Mañana les hago la devolución, porque todavía me faltan algunos por revisar. Y el grupo de la noche muy grande. Entonces me quedan ustedes unos pocos nada más por revisar. Y mañana les envío entonces los datos. Profe, ¿Sí? o sea que para el 13 de abril se entrega la matriz paso 1 y la 2. Sí, correcto. Paso 1 y paso 2. ¿Sí? Sí, la que más trabajo tiene es este paso 2 por el árbol de problemas. Entonces, vamos a tomar de cada dimensión el análisis de 3 árboles de problema mínimo, máximo 5. ¿Por qué 3 mínimo? Porque es posible que encuentren ustedes ahí en su plan de desarrollo, encuentren que esas líneas estratégicas donde definieron programas y proyectos para intervenir los problemas sean buena parte proyectos lineales, o es posible que haya transversales. Cuando hay transversales, seguramente se nos va a ir de 4 o 5 árboles de problemas que vamos a analizar. Ejemplo que hemos colocado, el de contaminación atmosférica en el Valle de Aburrá, el que colocamos como contaminación de las quebradas. Esos son temas transversales, donde nos involucra temas de salud pública, temas de educación, tema ambiental, un tema institucional también. Entonces, es posible. Entonces, mínimo 3, máximo 5, porque han habido en otros años grupos que han hecho casi todo completo, ¿cierto? Entonces tampoco, pues ellos, porque aspiraban a hacerlo lo mejor para que les quedara como ese pastel para cuando hacen la práctica, que les sirve mucho. Pero aquí, entre 3 o máximo 5 árboles de problema en cada dimensión. O sea, cada una de las dimensiones que vamos a estar trabajando. Entonces vamos a tomar eso, máximo 3, mínimo 3, máximo 5, en cada una de las dimensiones que tenemos acá, que ustedes van a sacar de su diagnóstico. Entonces vamos a hacer eso, ¿ya? Entonces, resumo, el próximo 13 de abril, que es el lunes, en este horario de 6 de la mañana que iniciamos, ya tenemos la primera parte donde vamos a despejar todas las dudas,
todas las dificultades que tuvimos, y el ejercicio es mínimo 3 árboles de problema, máximo 5 en cada dimensión del desarrollo, ¿ya? Bueno, y ya en la segunda parte de esa clase del próximo 13 de abril vamos a avanzar en el siguiente tema. ¿Listos? ¿Quedamos todos claros? Profe, yo tengo una inquietud. Nosotros no hemos hecho ninguna entrega, como escuché que tus compañeros sí lo han hecho. ¿Es posible que nosotros para el 13 de abril entreguemos la matriz 1, el diagnóstico con los 6 niveles, la matriz 2 hasta el punto del semáforo? Todo Sí. lo podemos, y el árbol de problemas por cada dimensión. Sí, para el 13 de abril. Ah, ok. No Entregamos. tenemos que mandar ya la matriz 1 porque veo que hay unos compañeros que ya la mandaron y que están esperando revisión. Sí, porque inicialmente habíamos quedado de que no hasta que integráramos la 2, ¿no? Pero yo en todo caso estoy revisando unos de la 1, de la matriz 1, estoy con algunos que la enviaron. ¿Ya? Ok. Entonces, eso es las condiciones. Yo ahora les envío un correo con estas condiciones que estamos hablando. Por ahí me surge una duda con el tema del árbol de problemas. ¿Lo vamos a hacer tal cual está en el documento o simplemente solamente lo que está en el documento lo copiamos acá? No. El árbol de problemas, usted puede utilizar esa misma guía siempre y cuando tenga presente los factores que agravan y los factores que lo contrarrestan, porque como ven, la matriz lo está pidiendo, ¿cierto? Pero usted puede hacerlo como tradicionalmente en el marco lógico lo han trabajado, ¿sí? Causas, efectos, pero ahí no está en ese marco lógico el análisis de los factores y las variables, en ese tipo de esquema de la metodología tradicional. Aquí el DNP ya nos pide esos análisis de factores. Bueno, entonces, en la columna 2 de descripción de las situaciones de las problemáticas, entonces solamente copiamos como el problema identificado es este, donde sus causas y consecuencias son estas. Sí, pero le cambian los términos de causas por generadores, consecuencias por implicaciones, para que podamos ir como muy a la par con lo que tiene la guía. Listo. Sí. Pensé que había que... bueno, ya. No, sí, siendo solo texto, haría más breve. Libremente hacen los análisis. Recuerden que les he dicho, uno aquí juega mucho la creatividad. Usted puede utilizar ese árbol de problemas que tiene el DNP, utiliza el otro, no importa. Lo fundamental es que estén las variables de análisis que tiene la matriz, ¿cierto? Eso es importante. Y trabajen con las hojas, las hojas de trabajo en Word, que les ayuda mucho para tener la información ahí reciclada, porque si no, tienen que estar devolviendo a hacer los análisis cada vez, y cada vez lo van a hacer diferente. Entonces, en esto, para que ustedes sean exitosos en este trabajo, la dificultad que hay es que todos, el grupo, los 4 o 5 integrantes del grupo, tienen que trabajar a un mismo tiempo en línea con el fin de que puedan manejar este ejercicio, porque si lo van a hacer, unos dejan tareas a los otros de un día para otro, eso no les va a funcionar. Todos van a estar completamente desincronizados del tema. Entonces, ya ustedes se ponen de acuerdo, tal día nos vamos a reunir, vamos a trabajar en línea, vamos a hacer este análisis, mañana hacemos en fin, esa es la recomendación que les dejo. Para que no sí, pero también hay que tener en cuenta que hay varios compañeros que tienen internet un día, el otro no, entonces también se hace complejo esa situación, es que a veces, más que la matriz, es la situación en la que estamos, donde se hace muy complejo distribuir el tiempo, porque también profesores piden mucho, hay cosas que hacer en la casa, y hay compañeros que trabajan, son mamás, entonces también el tiempo les queda como muy complejo, entonces ese es el tema del tiempo, no que no lo queramos hacer, sino que hay que entender la situación en la que estamos, por eso se hace complejo todo lo que tenemos que hacer para entregar. Bueno, está muy bien, Kevin, pero entonces ustedes como futuros buenos planeadores que van a hacer, háganse un plan de trabajo, ¿listos? Y se lo circulan entre los compañeros de cada grupo. Cada grupo hace un plan de trabajo y ya ustedes van a definir un cronograma. Dice, tal día hacemos tal actividad en este tiempo y así. Y lo van haciendo y les va a resultar. Esos son ejercicios planeadores. Esos son parte de las herramientas que uno utiliza individualmente o grupalmente con el fin de poder que las cosas funcionen.
¿ya? Entonces háganse un plan de trabajo, ya ustedes se lo ingenian cómo lo van a hacer, que básicamente es tener unas actividades y un